Ah, no, está bien. Sí, se me salió el agua. Entonces, bien, ¿qué tenemos aquí? Un pie derecho, ¿no? Pie derecho que mide 13 por 10 y por 4. Entonces, unidad de estudio, enfermedades del sistema inmunitario. Presentación de casos, reconocer las características morfológicas, macroscópicas de una lesión que se da, en este caso, a nivel de extremidades inferiores, en pie derecho, paciente que presenta una enfermedad autoinmune que corresponde a la diabetes mellitus. Eh, esta enfermedad es producida por una hiperglicemia en la cual el páncreas no produce lo que corresponde a eh, una enzima que es muy fundamental. ¿Cuál es esa enzima? La insulina. La insulina. Entonces no produce insulina y por lo tanto no metaboliza bien los carbohidratos y las grasas. Esto lleva como consecuencia que se produzca una gran hipercolesterolemia y trigliceridemia y estos excesos de lípidos son fagocitados por los macrófagos e introducidos a las arterias. A lo que se introduce estas placas, este tejido adiposo, se forma una placa en las arterias y va paulatinamente ocluyendo la luz. Al... Esto ocurre en todo el organismo, porque ya Pablo, muchas gracias. En este caso ocurre en todo el organismo, pero las arterias y arteriolas de pequeño y mediano calibre son las que se van a hacer manifiestos. ¿Cuáles son las de pequeño calibre? Ponte el mandil, mi amor. Mandil se pone, mi amor. Bien. ¿Cuáles son las arterias de menor calibre? Las arteriolas de extremidades inferiores y luego las arterias coronarias. Por eso es que se producen infartos a nivel cardíaco. Entonces, las primeras que se ven afectadas entonces son las arteriolas de menor calibre que están justo en la extremidad inferior. Esas van a tener un proceso hialinizante de la pared y va a provocar también ateroma y luego va a ocluir las arterias, va a producirse hipertensión arterial, lesionan el endotelio y van a formar trombos. En el momento que da esta situación se produce infartos isquémicos, que es la necrosis coagulativa. Y ese infarto isquémico con necrosis coagulativa es sinónimo de gangrena seca. Y entonces tenemos aquí la gangrena seca en el extremo distal del ¿qué dedo es este? ¿Qué dedo es este? ¿Ah? Anular no. Aquí no hay índice pulgar, no. Aquí hay primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces sería el cuarto dedo, ¿no? En el cuarto dedo observamos una lesión con una gangrena seca, con una necrosis coagulativa en la falange distal. Y fíjense que también la uña está totalmente violácea, negruzca, con una isquemia global. Pero fíjense en unión del tercer dedo, en el resto de las falanges, que vemos ahí una necrosis de tipo licuefactiva, de color amarillo verdoso. Eso ya es gangrena húmeda. Entonces aquí tenemos gangrena seca y en esta porción gangrena húmeda. ¿Ok? Entonces tenemos el cuarto dedo, más o menos mide 4 por 2 centímetros. Notándose en la parte distal de este cuarto dedo, en la falange distal, vemos una necrosis licuefactiva con una gangrena seca de color rojo violáceo.
negruzco, que mide unos 1.6 centímetros de diámetro por 1. En el mismo dedo se observan, en unión con el tercero, una necrosis de tipo licuefactiva con una gangrena húmeda. Esta gangrena húmeda tiene un color amarillo verdoso. Más o menos tiene una extensión de 3.5 por 1.2 centímetros. ¿Ok? Fíjense, la consistencia de la gangrena seca es dura, ¿no? Dura. Y la gangrena húmeda vemos que es cauchosa elástica. ¿Ok? ¿Y qué notamos? Fíjense, en el sitio de unión, observen que las arterias, ahí se observan que están trombosadas, ocluidas, con un trombo negruzco en la parte central, ¿no? Es decir, se provocó una trombosis para dar lugar a lo que estamos viendo, ¿no? Observe que simultáneamente se ha hecho una resección, una amputación del pie, porque para hacer la amputación se tiene que ver, fíjense que el color de la piel por lo menos esté rosado y libre de infección. Entonces más o menos en esta región se hizo la amputación. ¿Y qué vemos en la parte del dorso? Miren, una debridación de la planta del pie. ¿Y por qué? Para hacer el muñón anastomótico. Con esto cubren lo que queda del talón. Para la piel gruesa resiste un poco más y entonces le queda pues el talón para poder asentar. Por eso le hicieron la amputación aquí, ¿no? ¿Qué vemos en el dedo que estamos hablando? Miren, degeneración grasa con necrosis licuefactiva de color amarillo verdoso. Y en el extremo distal, una necrosis gangrenosa. Miren la diferencia, necrosis gangrenosa con tejido con infarto isquémico difuso. Están las dos lesiones simultáneas, gangrena seca y gangrena húmeda. ¿Okay? Entonces, esto corresponde a un pie diabético con gangrena seca y gangrena húmeda. Pie diabético con gangrena seca y gangrena húmeda. ¿Ok? Luego hablamos del hiperesplenismo, ¿no? Y tenemos lo siguiente. ¿Qué observamos ahí? Miren. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? Vaso. ¿Qué les parece? Parece hígado, pero es un vaso. ¿Ah? Parece hígado. Parece hígado por el gran tamaño, pero es un vaso, ¿no? Es un vaso. Miren, este vaso mide 32 por 22.5 y por 6 centímetros. Mire, el vaso normal, para que ustedes tengan una idea, es más o menos el tamaño de esto. Miren la gran diferencia. O sea, un vaso normal más o menos mide 11 por 5.5 y por 2. Entonces más o menos 11 a 12 centímetros por 6 y por 2. Eso es lo que mide normalmente un vaso. Y fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, aquí hay una gran esplenomegalia. Y como está enrojecida, es una esplenomegalia congestiva, ¿no? Hasta ahí podríamos decir que la esplenomegalia congestiva está acompañado de hipertensión portal, ¿no? Pero miren esto aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? También son vasos. Es del mismo paciente. Vasos sí son, no.
son vasos supernumerarios, también llamados esplenículos o también llamados vasos accesorios. Ajá. Eso lo podemos tener cualquiera de nosotros. Generalmente son pequeños. Son pequeños y asintomáticos. Son pequeños. Pero, ¿por qué han crecido tanto? Si se desarrolla el vaso principal. Porque hay una porque hay un hiperesplenismo. Ya les voy a explicar. Entonces, ¿por qué no le dejaron esos vasos? Porque se iban a seguir creciendo y más que nada iban a producir la citopenia, que eso puede matar a una persona. Secuestra literalmente los elementos figurados de la sangre, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, si secuestra la plaqueta, ¿qué va a tener? Hemorragia en todo el cuerpo. Si secuestra los glóbulos blancos, no va a tener cómo defenderse. Entonces, hubieran ganado algo si a este paciente les hace tan solo la esplenectomía y le dejan los vasos accesorios. Absolutamente nada, porque seguía con las citopenias. Ya comprenden el por qué es importante, y esta es una especie de enfermedad autoinmune. Lo único que puede curar a esta paciente es la esplenectomía, y es total, porque hicieron también los vasos supernumerarios que deberían ser milimétricos. Una pregunta, ¿y de igual pueden volver a crecer esto? O sea, nuevo. No, mi amor, tú ya tienes mucha fantasía. Eso crece en la... Sí. En la formación embrionaria. Esto no. El vaso es indispensable para la salud de un ser humano. No, de ser los chiquitos. Así como aparecieron extras. Preguntaba si podían volver a aparecer estos chiquitos. No, porque estos son los que había. Pueden haber perigástricos, pueden haber perihepáticos, vasos supernumerarios perihepáticos, puede haber en cualquier lado. Pero estos estaban agrandados porque estos eran los que había, ya no había más. Porque si no, tanto es así que lo operaron todos los que había. Entonces, al sacar todo lo que había, ya se queda sin vasos, o sea, le están curando al paciente, porque el problema de ellos es la citopenia. Porque si le continúan con los vasos supernumarios, siguen la citopenia y cada vez se vuelven más grandes. Y va a morir el paciente o con una infección, o va a morir con algún tumor, o va a morir con cualquier infarto porque hay una baja de plaqueta. Yo les sugiero siempre lean, busquen hiperesplenismo y van a comprender un poquito más. Pero aquí si no comprenden con esto, ya yo no sé cómo van a comprender. Bueno, digamos, si ustedes ven, la superficie externa es lisa, no se ve masa tumoral, o sea, no lo operaron por tumor, está totalmente lisa. Miren acá lo que quiero demostrarles. Este es otro vaso, miren, ¿y qué ven en este vaso? No, tumores metastáticos, y un vaso grande. Les voy a dar de nuevo, miren, la comparación. ¿Por qué lo operaron a este paciente? Por la metástasis. Pero aquí ven metástasis. ¿Ven tumor ahí? Entonces, era un estorbo. Entonces, por eso lo operaron, para que sea más estético. Ok. Miren, entonces, ¿qué nos llama la atención? Que a nivel subcapsular vemos zonas de petequias, púrpuras y equimosis, ¿no? Hemorragias. Esas petequias, púrpuras y equimosis van desde hemorragia pequeña de 0,2 y equimosis de 5 centímetros. La cápsula está un poco engrosada, más o menos mide 0,3 centímetros. Tiene una consistencia cauchosa, elástica. ¿Y qué nos llama la atención? Igual áreas de hemorragia, equimosis, el parénquima, pero no se ven, miren, ¿ustedes ven alguna masa tumoral ahí?
No, está totalmente uniforme, mi hijita de mi vida. Te voy a pedir algo. Cuando hables, por favor, pero concéntrate y tienes alguna pregunta, lo haces. ¿Ya? Ok. Capaz no enriquecemos todo de esa pregunta, pero no hay que ser tímida, hay que ser a veces atrevido, sin faltar respeto, pero si tienes inquietud, habla. O callas para siempre y te quedaste ignorante. Ok. Bien, pero para eso están los mataburros. ¿Sí saben cuáles son los mataburros? Los libros. Son los mejores mataburros. La memoria puede fallar, pero los libros no. Es fría y es producto de investigación. Lo que uno escribe es lo que uno ha investigado. ¿Perdón? ¿Perdón? Por favor. Sigue. Bien, entonces, ¿qué vemos en la parte central? Consistencia blanda. En la parte periférica, ¿quién tiene más, alguien más? Consistencia blanda. En la parte periférica, una consistencia cauchosa, elástica. Y notar en la superficie interna se ven coágulos organizados, zonas de quimosis y petequia. No se observa masa tumoral, miren, no se observa masa tumoral y el aspecto del parénquima es uniforme. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Aquí está el lecho esplénico, mire, arteria y vena esplénica, normal. Arteria y vena esplénica normal. El ilio, ¿no? El ilio esplénico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hiperesplenismo con esplenomegalia en esplenomegalia congestiva. Hiperesplenismo en esplenomegalia congestiva. Ok. Y esto, en cambio, son esplenículos o vasos supernumerarios. Y tenemos, miren, son 3. Estos vasos del mismo paciente, por un acaso, del mismo paciente. Estos vasos supernumerarios miden 4, 5.5 y 6 centímetros de diámetro. Tienen una superficie lisa de color rosado grisáceo, igual que el anterior. Tiene una consistencia blanda en la parte central, cauchosa elástica en la parte periférica, tiene zonas de hemorragia y en la cápsula está ligeramente engrosada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Vasos supernumerarios o esplenículos con hiperesplenismo. Bueno, lo pongo ahí, no tienen guantes, lo vienen a ver acá. Bien, entonces nos vamos con tuberculosis. Tenemos, miren, segmento de vaso que mide 7 por 2.5 y por 1 centímetro. ¿Ve? Más o menos cortado sagitalmente. ¿Sí? Pero ¿qué nos llama la atención? En la superficie externa vemos de aspecto rugoso, nodular, que presentan nódulos protuberantes que sobresalen subcapsulares, ¿no? En la superficie interna del corte, ¿qué nos ven? ¿Qué ven ahí, ve? Nódulos que corresponden a granulomas, ¿no? Nódulos que corresponden a granulomas, y estos granulomas miden 0,2 centímetros y estos nódulos coalescentes miden 1.2 centímetros, ¿ok? Estos nódulos se han unido de manera compacta, de manera coalescente y forman grandes masas de granulomas. Poseen una caseificación o una necrosis casificante en la parte central. Están rodeados por un edema y una pseudocápsula de tejido fibroconectivo. ¿Ok? Y se observa que es difusa, es decir, ¿cuál es el diagnóstico? Es una tuberculosis miliar esplénica. Fíjense que son nódulos pequeños en forma de mijos, ¿eh? Tuberculosis miliar esplénica. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta de aquí que también se habló.
Miren, este es un vaso que mide, hay una esplenomegalia que mide 21 por 16,5 y por 6 centímetros. ¿Ok? ¿Qué nos llama la atención? De superficie irregular con múltiples nódulos subcapsulares. Estos nódulos subcapsulares van desde 0,5 a masas más grandes, protuberantes, que está acá 2,5 centímetros. El color es un color rosado grisáceo, tiene una consistencia elástica cauchosa y que en la superficie al corte que vemos masas tumorales infiltrantes, miren, masas tumorales infiltrantes que van desde 0,2 a unas masas tumorales de mayor tamaño, este de aquí por ejemplo, que mide 2 centímetros, 1,5, 1 centímetro, que se han fusionado, que son invasivas, que están invadiendo el parénquima esplénico. Miren, este de acá también mide 1,8 centímetros. Alrededor de la misma se observa una edema alrededor, ¿no? El diagnóstico, estas masas tumorales no corresponden originalmente al parénquima esplénico, son estructuras de aspecto metastásico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Una carcinomatosis de células claras renales a tejido esplénico. Carcinomatosis de células claras renales a tejido esplénico. Oh. ¿Ok? Miren, ¿qué observan aquí? Una ruptura, ¿sí ven? Una ruptura esplénica. Esta aquí es una ruptura lineal y esta es una ruptura múltiple de tejido esplénico, ¿sí ven? Aquí vemos una ruptura lineal, pero aquí es una ruptura múltiple. Este es un grado 2 y este es un grado 4 de ruptura esplénica. Entonces esto realmente se da en pacientes que tienen un traumatismo cerrado en un accidente de tránsito, ¿no? Que tienen hundimiento por peso, aparentemente no tienen nada, pero en cambio internamente esto produce un gran sangrado, es un órgano hematopoyético y entonces sangra tremendamente. Entonces, rara es la vez que sean espontáneos, o sea que una ruptura espontánea a veces por plasmodium, ¿no? Por paludismo, pero eso es sumamente raro. Normalmente son traumáticos, ¿no? Entonces tenemos vaso que mide en este de acá 10,5 por 5,5 y por 2,5, que presenta una superficie rugosa notándose cercana al ilio, este es el ilio esplénico, una ruptura lineal, viene una ruptura lineal del parénquima esplénico rodeado por una zona equimótica, hemorrágica, que mide 2,2 por 0,3 centímetros. El parénquima alrededor presenta zonas de hemorragia, tiene una consistencia blanda elástica, el aspecto al corte tiene zonas de anemia, es decir, pérdida de glóbulos rojos, pero no se observan masas tumorales ni filtrantes, solo esta ruptura de acá. Entonces es una ruptura esplénica grado 2. Y esta es una ruptura esplénica en cambio grado 4. El vaso mide en este caso 14
por 7,5 y por 3,4 centímetros. Tiene una superficie irregular que presenta múltiples rupturas en diversos planos, tanto transversal como longitudinal. El parénquima en la parte externa de su capsular tiene zonas anémicas y zonas equimóticas. ¿Sí ven? Zonas anémicas y zonas equimóticas y hemorrágicas. Las zonas anémicas 4 por 3 centímetros y zonas equimóticas y hemorrágicas como esta de 2,5 centímetros. La ruptura, la de mayor longitud, mide 8 centímetros por 0,5. Miren, el parénquima en la superficie interna igual tiene zonas equimóticas con coágulos organizados y zonas anémicas con lesiones de laceración del parénquima, ¿no? ¿Sí ven? ¿Ok? Y ahí se nota claramente que es por ruptura de algunos capilares. Hematoma subcapsular, también vemos este hematoma subcapsular, miren acá, que mide 1,5 centímetros, ¿no? El sitio seguramente que hubo el traumatismo en esta región, se ve un hematoma subcapsular más o menos de 2,5 centímetros. ¿Ok? Esto es una ruptura esplénica grado 4. Ruptura esplénica grado 4. ¿Ok? Esto aquí, blastomicosis esplénica, tenemos segmento de vaso que mide 7,5 por 6 y por 1,5 de superficie irregular que presentan, miren, nódulos granulomatosos o granulomas subcapsulares que van desde 0,1 a 0,3 centímetros. ¿Sí ven? En ciertas áreas, cerca del ilio, se observan estas lesiones granulomatosas más compactas. El parénquima tiene un color rosado grisáceo, tiene consistencia blanda elástica, se observan granulomas difusos, mal definidos, que llegan a tener un diámetro de 0,2 centímetros. Hay zonas de hemorragia y zonas de anemia. La zona de hemorragia más o menos miden 1,5 centímetros. Esto corresponde a una blastomicosis esplénica. Blastomicosis esplénica. Okay. Bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya, 1:35. ¿Ah? 1:35. Ya. Entonces, bien. Entonces vamos a dejar pendiente en